día de hoy vamos a estar compartiendo la palabra del capítulo 17, versículos 20 hasta el 30. Así que quiero invitarte en este momento a que podamos leer. A los hermanos presentes lo vamos a leer de manera alternativa. A los hermanos que están en sus hogares van a poder seguirlo en su pantalla. Así que vamos a leer esta palabra, este pasaje del día de hoy, Lucas 17, del 20 al 30, y dice así. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni los sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a primero realizar una oración delante de nuestro Señor. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos tu palabra. Gracias, Señor, porque tu compañía con nosotros es perfecta. Tu Espíritu Santo está en medio de nosotros y tú quieres revelarnos de qué manera tú has venido a ser nuestro Rey, de qué forma tú quieres reinar nuestro corazón, nuestra vida, y también quieres darnos una esperanza gloriosa. Padre Celestial, guíanos en este culto, desde el principio hasta el final, en esta palabra, en este mensaje, que toque esta palabra a nuestro corazón. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Leamos juntos el versículo clave, que es el versículo 21, ¿sí? Ya ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre vosotros. Siempre recuerdo un fenómeno meteorológico que ocurrió unos 10 años atrás en Buenos Aires. Estoy seguro que muchos de ustedes todavía lo recuerdan por lo impactante de este evento. Me acuerdo que era un día soleado, como cualquier otro, en agosto, cuando de repente una muy densa oscuridad se apoderó de la ciudad. En unos segundos todo el conurbano se vio inmerso en tinieblas, como si en lugar de ser las 12 del mediodía fuesen las 12 de la noche. Muchos salieron a la calle a ver qué ocurría y al mirar hacia arriba notaron que una cadena de nubarrones muy negros había cubierto por completo el cielo. Nadie podía evitar el estupor de una condición tan atípica y aterradora. Más de uno creyó que estaba llegando el fin del mundo. Luego se desató una terrible tormenta con granizo para dar lugar al sol otra vez unas horas más tarde. ¿Se acuerdan de esto? Está en la naturaleza del hombre llegar a valorar las cosas cuando las pierde, cuando ya no las tiene. De la misma manera sucedió en medio de aquella repentina oscuridad a la mitad del día. Todos podíamos apreciar algo que siempre está entre nosotros y de lo que no reconocemos su valor. Algo tan simple como la luz del sol. En base a ella, Jesús evidenció la bondad de nuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. La luz del sol, por más simple que ésta nos parezca, es la expresión de amor de nuestro Dios que no siempre sabemos apreciar. Sin embargo, hay una luz mayor que también está entre nosotros y que no todos son capaces de percibir. Es la luz de la gracia de Dios, la luz de la gracia del reino de Dios que está aquí, en este lugar y en cada lugar, iluminando con poder y gran esplendor, pero que no es perceptible para muchos. No obstante, tristemente, tal como pasa en otros ámbitos de la vida,
también muchos se lamentarán por no haber reconocido y aceptado ese reino cuando aún estaba a su alcance. El reino de Dios está entre nosotros aquí y ahora. El reino de Dios está alumbrando sobre todo hombre. Pero no todos son conscientes de esto. Pocos pueden reconocerlo porque están completamente encandilados o cegados por las cosas de este mundo. Jesús quiere abrir hoy nuestros ojos para que logremos vislumbrar este reino que ya está entre nosotros y decidamos rendirnos ante Él. Quiere bendecirnos y darnos una esperanza real y eterna que excede a cualquier posesión, ofrecimiento o condición terrenal. Porque cualquier gloria de este mundo se desvanecerá. Cualquier placer, reconocimiento o victoria en esta tierra es pasajera y no podrá trascender los límites de esta vida. No obstante, Jesús tiene para nosotros una promesa maravillosa de un reino que comienza sobre nuestro corazón y se extiende hacia la eternidad. Reconozcamos y valoremos este reino que, aunque hoy sea invisible, ciertamente está entre nosotros. Amén. Como vimos la semana pasada, en su camino a Jerusalén, Jesús sanó a 10 leprosos, de los cuales solo uno regresó ante él agradecido. Continuando su camino, fue interceptado por un grupo de religiosos que le presentó una desconcertante inquietud que les quitaba el sueño. El relato comienza diciendo que el Señor fue preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. A pesar de que se oponían a Jesús, los fariseos quisieron conocer más sobre el reino de Dios conforme a sus enseñanzas. Es que para ellos esta cuestión les resultaba sumamente atrayente e importante y les despertaba una gran curiosidad. No obstante, no contaban con el conocimiento suficiente para saber más sobre este asunto. Especialmente, no lograban determinar cuándo sería establecido el reino de Dios. De acuerdo al pensamiento de los judíos de la época, el reino de Dios representaba un imperio político que resaltaría la hegemonía de la nación de Israel por sobre todos los pueblos de la tierra. Por eso, el concepto de los fariseos acerca del reino de Dios era puramente material y terrenal. Ellos esperaban con ansias que se levantase un gobierno nacional poderoso, que expulsase a los invasores y acabase con todos los enemigos que pretendían someterlos. Por aquel entonces, los judíos sufrían bajo el dominio de los romanos que habían tomado el control de su nación. Padecían la opresión política, social, económica y militar de un imperio muy poderoso. Por eso esperaban ansiosamente el establecimiento de ese utópico reino divino terrenal. Anhelaban ver a la nación de Israel disfrutando de poderío y esplendor. Sin embargo, preguntado Jesús sobre la venida del reino de Dios, el Señor desconcertó aún más a quienes le trajeron su inquietud. Al escuchar su cuestionamiento, les dio una respuesta que desarticuló por completo la perspectiva que tenían respecto a este tema. Él les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. En realidad la palabra reino puede ser entendida como reinado o como gobierno. De acuerdo a la concepción que se habían forjado los judíos, consideraban el reino de Dios como un gobierno terrenal. Pero Jesús los condujo a pensar en el reinado interior de Dios, es decir, en la acción de Dios como el rey que viene a reinar nuestro corazón. Por eso, conforme al criterio de Jesús, no tenía sentido escuchar las voces de aquellos que aseguraban que el reino de Dios se establecería aquí o allí, porque no hay un lugar físico para esta obra. Como les aseguró el Señor, el reino de Dios ya estaba entre ellos. De esta manera, Jesús les planteó la realidad de un reino invisible que contrastaba
con la idea y esperanza que ellos tenían en un reino visible. El reino de Dios ya estaba entre ellos. ¿Pero de qué manera? Evidentemente, no a través de un poderoso imperio judío, ya que vivían bajo el pesado yugo de Roma y estaban obligados a obedecer a su emperador. El reino del que Jesús hablaba era un reinado espiritual, interior y personal. Antes de que él iniciara su ministerio, Juan el Bautista había predicado a las multitudes diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Con estas palabras, él se estaba refiriendo a la venida del Mesías prometido, el Salvador. Un tiempo después, Jesús mismo comenzó su obra predicando: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. De esta forma, el Señor anunciaba su obra redentora que empieza a partir de nuestro arrepentimiento y de nuestra fe en el Hijo de Dios. Es a partir de allí cuando nuestro Señor se vuelve nuestro Rey y comenzamos a experimentar su reinado sobre nosotros. Por eso, cuando nos negamos a reconocer nuestro pecado y nos rehusamos a arrepentirnos, cuando rechazamos el Evangelio, quedamos excluidos del reino de Dios, su amor y su vida, porque no damos lugar a Dios para que nos reine, sino que somos nosotros mismos quienes queremos reinarnos. Somos nosotros mismos quienes quieren ocupar el trono de su corazón sin cederlo ante el verdadero Rey. Los judíos esperaban su reino terrenal, un reino terrenal, porque su mayor deseo estaba en ser rescatados de su dura condición política, social y económica. Pero quienes experimentan el reino celestial, el verdadero reino de Dios, por más que estén presos con cadenas o cautivos de las circunstancias más duras, sienten gozo y libertad, porque son reinados por ese verdadero Rey. Su esperanza está en una gloria eterna y no en un bienestar temporal de este mundo. Muchas veces, como los antiguos judíos, podemos poner todas nuestras expectativas en cumplir nuestros sueños terrenales. Podemos desplazar nuestra esperanza hacia un rescate físico o material, por querer disfrutar de una fortuna visible. Que la gloria de Dios se revele en nosotros por ostentar de una vida material y externamente bendecida. Algunos asocian la prosperidad como el sello del reinado de Dios, pero no es así. Si nos ponemos a pensar, ante aquellos que padecían, ante aquellos que sufrían por la conquista de una nación más poderosa, ante aquellos que padecían necesidades y maltratos, ¿qué les aseguró Jesús? Les afirmó que el reino de Dios ya estaba en medio de ellos. La gloria del reino de Dios estaba a su alcance. ¿Cómo? A través de la persona misma de Jesús. Así también el reino de Dios está hoy entre nosotros. El reino de Dios está en medio de nosotros. Como la luz del sol que brilla sobre todos, sean buenos o sean malos, así nos alumbra la presencia del Señor. El reino de Dios está a nuestro alcance. Es una lluvia torrencial que está cayendo sobre todo hombre en todo momento. Una lluvia de gracia que desciende copiosamente del cielo como una catarata caudalosa y que ahora mismo está cayendo entre nosotros. Algunos se refrescan en ella, mientras otros ni la perciben. Algunos se regocijan bajo ella, mientras otros parecen envueltos por una cubierta impermeable que les impide que esa gracia los toque y les dé vida. El reino de Dios está entre nosotros, pero solo los que reconocen su pecado y se rinden ante el Señor, rogando su misericordia y perdón, solo ellos pueden percibir y disfrutar de ese reinado. Los fariseos que se acercaron a Jesús anhelaban el reino de Dios para satisfacer sus propios deseos terrenales, pero estaban ciegos ante ese reino, aunque ya estaba entre ellos, porque la persona misma de Jesús revelaba la venida del reinado de Dios. Así que
Tener el reino de Dios es tenerlo todo. Ceder al Señor el trono de nuestro corazón nos conduce a la mayor bendición, que no es meramente terrenal, sino que trasciende esta vida. Que el Señor obre en nuestro corazón. Que el Señor obre en nuestro corazón y abra nuestros ojos y despierte nuestra sensibilidad por medio de ese Espíritu Santo para percibir este reinado. Las lluvias de gracia del reino de Dios están descendiendo entre nosotros hoy. Seamos empapados de esta gracia, rindiéndonos ante nuestro Señor, el único y verdadero Rey, porque el reino de Dios está entre nosotros. Amén. Antes de su partida, Jesús les prometió a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si experimentamos el reino de Dios desde esta tierra, allí donde esté nuestro Rey, nosotros también seremos llevados con Él. Así como Jesús ascendió a los cielos y mora en la presencia de Dios, así como nuestro Señor vive en la presencia del Padre Celestial, también nosotros que somos reinados por Él, compartiremos esa gloria eterna. Nuestro Señor vendrá a buscarnos para llevarnos con Él. Por eso, dado que los fariseos preguntaban por el establecimiento del reino glorioso futuro de Dios, Jesús aprovechó la ocasión para hablar de esta gloria por venir en el fin del mundo. De ella disfrutarán quienes hayan experimentado el reinado de Dios desde esta tierra. De este modo, el Señor quiso enseñar correctamente sobre este acontecimiento inminente. Jesús continuó sus palabras, esta vez dirigiéndose a sus seguidores, y les dijo: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis, ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Jesús prometió que Él volverá a este mundo a buscar a los suyos. Pero nadie sabe el tiempo de su venida. Por eso, mientras esperamos su regreso y deseamos encontrarnos con Él, soportando las hostilidades de este mundo, tal vez caigamos en la misma inquietud que tenían los fariseos que se acercaron a Jesús. Tal vez nos desesperemos por saber cuándo regresará el Señor. Viendo esto, hay quienes se aprovechan de los más débiles y les aseguran que Él ya ha venido y se encuentra en tal o cual lugar. Sin embargo, no tenemos que creer esto. Jesús señaló que su venida será notoria a todos. Absolutamente a nadie le será inadvertido su regreso. Será como un relámpago que resplandece de un extremo al otro del cielo. Juan nos dice en Apocalipsis: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Pero en el fin del mundo muchos querrán hacerse pasar por el Mesías, engañando a varios. Jesús advirtió: si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Por estos días, la proliferación de sectas es cada vez mayor. Son muchos los que se autoproclaman como el Hijo de Dios que ha venido a este mundo. Pero son embusteros, engañan y hacen caer a muchos. No son más que otra señal de que la venida del Señor
de que la venida de Jesús, el verdadero Mesías, se aproxima. Como les aseguró a sus discípulos, Jesús volvería a buscarlos. Pero antes de que esto ocurriese, Él tenía que consumar la misión para la cual había venido a esta tierra. Por eso les dijo, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Jesús no dejaría este mundo sin antes entregar su vida para tomar el lugar del pecador y pagar así el precio de nuestra condenación. Para que nosotros pudiésemos experimentar el reino de Dios en nuestro corazón recibiendo el perdón de nuestros pecados y para que obtuviésemos la esperanza de una gloria eterna, primero el Señor se daría a sí mismo para salvarnos. Padecería mucho a causa de los hombres de aquella época y experimentaría la muerte. Para que alcanzásemos el reino de Dios, Jesús primero debía consumar su obra a fin de que todo aquel que creyere fuese salvo. Debía ser alzado en una cruz. Él expresó, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, sin creer en Jesús y su obra de redención, es imposible que experimentemos el reino de Dios sobre nuestro corazón y que participemos del reino eterno en su venida. La segunda venida de nuestro Señor se aproxima. Lo podemos notar en los hechos que vemos con cada vez más frecuencia a nuestro alrededor. Los falsos cristos no son la única evidencia del fin de los tiempos. Jesús nos habló de algunas otras señales que se verán antes de su regreso. Él afirmó, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. En los días de Noé, la gente comía, bebía y se casaba. ¿Qué tenía esto de malo? Nada. El problema era que las personas vivían como si nada pasase y como si nada fuese a pasar. Vivían desconociendo el juicio de Dios que caería sobre ellos a causa de la corrupción de su época. Génesis describe el comienzo de esta corrupción diciendo, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Los hijos de Dios formaron sus familias atraídos por la apariencia física de las mujeres incrédulas. Y de esta forma, la esencia de la familia quedó destruida. La palabra además declara, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Había violencia en tiempos de Noé. El corazón de los hombres estaba infestado de maldad, a tal punto que solo tenían malos pensamientos. Estaban cargados de pecado y no tenían interés en el Señor. Por más que eran testigos de la vida piadosa de Noé, se burlaban de él. Hasta que llegó el diluvio y todos fueron destruidos. Jesús agregó, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Como sucedió en los días de Noé, en tiempos de Lot, las personas comían y bebían. Pero el Señor destacó además que compraban, vendían, plantaban y edificaban. Comerciaban y construían. En esto no había nada de malo, salvo que vivían como si nada pasase y como si nada fuese a pasar. El Señor le reveló a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré
a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. Y si no, he de saberlo. El materialismo y la inmoralidad se habían apoderado de la gente de aquel lugar que vivía en el pecado sin el más mínimo reparo. Ignoraban a Dios, el juez justo. Creían que lo que hacían era correcto y aceptable, hasta que Dios envió su juicio con fuego y azufre, y todos fueron destruidos. Jesús concluyó sus palabras diciendo: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El Señor nos dice que en los días antes del fin, la gente vivirá como en tiempos de Noé y de Lot. Y así lo estamos viviendo en la actualidad. La gente vive como si nada pasase y como si nada fuese a pasar. Comen, beben, se casan, comercian, plantan, construyen. Como en los días de Noé, asimismo, la iglesia se va adaptando a la inmoralidad de este tiempo. Por esta causa, la esencia de la familia está destruida. A muchos cristianos no les importa unirse en yugo desigual. Solo siguen sus sentimientos o deseos carnales. De esta forma, el hogar se corrompe. Además, la violencia es cada vez más recurrente. Esto es evidente en que hasta nuestro vocabulario se ha ampliado para describir los hechos cada vez más horrendos. Hoy hablamos de homicidios y femicidios, robos y secuestros express, entraderas y salideras, trata de personas, violencia de género, cosificación, abusos, etc. Palabras que antes no conocíamos, que no usábamos. A medida que pasan los años, la vida del hombre parece que cada vez vale menos. Las agresiones y los maltratos son moneda corriente. No hay temor de Dios entre las personas. Como en los días de Lot, el materialismo, la competencia, la perversidad y la inmoralidad han invadido el corazón de los hombres. La gente ve como normal lo que va en contra de la naturaleza y de la voluntad de Dios. Lo admite y enseña como una muestra de aceptación a la diversidad. Vive en el pecado sin el más mínimo reparo. Tanto en los días de Noé como en los días de Lot, todos aquellos que se negaban a arrepentirse y volver su corazón a Dios fueron destruidos. Por eso, los dos hechos relatados por Jesús nos muestran que su segunda venida irá acompañada por el imperioso juicio de Dios sobre quienes no escuchen su llamado a venir ante Él. Solo los que viven de manera piadosa encontrarán la vida. Pero sobre quienes viven como si nada pasase o como si nada fuese a pasar, habrá destrucción. Pedro advirtió a los hermanos: habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Porque si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El día del Señor, el día del Hijo del Hombre se aproxima. Su juicio está cerca. Quienes hubiesen creído, vivirán. Pero todo aquel que se hubiese rehusado a arrepentirse no podrá escapar del castigo y la destrucción. No obstante, algo implícito en las palabras de Jesús es el hecho de que el juicio de Dios llegará como consecuencia de la corrupción de la iglesia.
La corrupción de los hijos de Dios es la señal más evidente de que la venida del Hijo del Hombre se aproxima. Como sucedió en la corrupción familiar de los hijos de Dios en los días de Noé, o como el materialismo desenfrenado de Lot, un creyente que fue arrastrado a imitar a la gente del mundo. Por eso, debemos estar alertas y en continua lucha espiritual contra el pecado cuando vemos que el día de la venida del Señor se acerca. No debemos dejar que nuestro amor y nuestra fe se enfríen. No debemos dejar de reconocer a Dios como el único y verdadero Rey sobre nuestro corazón. El reino de Dios está entre nosotros. El reino de Dios está entre nosotros. Jesús quiere reinar nuestro corazón. Jesús quiere reinar tu corazón. Quiere ser el Rey de tu vida. El reino de Dios está entre nosotros. La venida del Señor está aquí, próxima, y es inminente. Cuando Él regrese, todo ojo le verá. Todos sabrán que Él ha venido. Entonces los que no se hubieren arrepentido y creído en Él, se lamentarán. Pero aquellos que reconocieron su pecado y clamaron por el perdón del Señor, quienes hubieran creído en Jesús y le hubieran entregado su vida, quienes experimentaron su reinado desde esta tierra, entrarán en su reino eterno. ¿Dónde estarás vos? ¿De qué lado? Como miembros del pueblo de Dios, discípulos de Jesús, mantengamos la lucha espiritual tanto en nuestro corazón como en este mundo. Extendamos así el reino de Dios entre aquellos que no han podido percibir que la presencia del Señor nos está alumbrando con sus rayos de amor a todos, que sus lluvias torrenciales de gracia están cayendo sin cesar y que su salvación está a nuestro alcance. Antes que nos sorprenda el fin, anunciemos vida a aquellos que no han logrado reconocer aún que el reino de Dios está entre nosotros. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, porque tus lluvias de amor y de gracia están cayendo sobre nosotros ahora. Sin embargo, no todos somos capaces de distinguir esto, no todos somos capaces de reconocerlo. No porque estas lluvias no sean poderosas, sino porque nuestro corazón está endurecido. Señor, danos tu sensibilidad espiritual por tu Espíritu Santo y ayúdanos a experimentar tu gracia, a experimentar tu reinado que ya está entre nosotros. Queremos entregarte nuestro corazón para que tú seas nuestro Rey. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a poder mantenernos en la lucha espiritual para que nuestro corazón no sea controlado por ninguna cosa de este mundo, ninguna ambición ni deseo terrenal, sino que nosotros podamos seguir siendo reinados por ti, entregándote siempre al trono de nuestro corazón. Bendice a cada hermano, a cada uno de aquellos que ha recibido esta palabra, para que decidan entregar sus vidas a ti y reconocerte como el único verdadero Rey, experimentando tu reinado en nuestra tierra. Y tal como tú nos prometes, allí donde tú estés también estaremos nosotros. Por eso podemos tener esperanza de una gloria eterna que nos aguarda en tu presencia para siempre. Muchas gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Fortalécenos, Señor, y guíanos a luchar espiritualmente para revelar este reinado de Dios que está en nuestro corazón. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.